Punto y pues del cual nos sentimos muy orgullosos. Entonces, bueno, pues bienvenidos ahora sí formalmente a nuestra sesión número 19 del Seminario de Usos de la Imagen y el Audio en la Investigación. En esta ocasión tenemos a Catalina Matli Englander, espero haberlo pronunciado correctamente. Ella tiene estudios de maestría en artes visuales en Chile, de maestría en antropología social en México y una certificación en proceso de danzaterapia en Argentina, así como diplomados en terapias no médicas, manejo del dolor y Reiki en Francia. Ella es experta en la aplicación de prácticas artísticas y sensoriales, tanto en talleres como en acompañamientos de procesos de vida para todo tipo de personas, en los cuales combina diversas dinámicas tales como danzaterapia, meditación, expresión artística, bioenergética, todo esto para propiciar un mejor estado físico, mental y emocional. Eh, Catalina tiene experiencia como docente en universidades e instituciones, tanto en México como en Francia, donde combina sus conocimientos académicos con la experiencia práctica. Así que el día de hoy tenemos el tema Vivir mejor con el dolor, el arte como herramienta de expresión y contención. Y pues adelante, es tuyo el micrófono, Catalina. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias. Hola, buen día. Voy a compartir entonces la presentación. Mm, Perfecto, ya la vemos, ya nada más, ándale, Solo bien, en pantalla. Ahí, que se puso perfecto, una. Ahí. ya está Ahí sí, todo. ¿ya la ven todos bien? Sí. Y solo le cambié un cachito del título, porque eso del dolor era como muy específico, lo quise hacer un poquito Ah, más ok, amplio. sin ningún Pero es un problema. detalle, es más Sí, como una cosa mía. sin ningún problema, bienvenido. Para el día de hoy, claro, quiero hablar del arte como una herramienta que me ha acompañado a mí pues toda mi vida. Yo vengo de familia artista. Mi papá es artista visual, mi mamá estudió escultura, mi abuela fue compositora autodidacta, mi hermano estudió teatro. Siempre ha estado el arte desde que yo era niña. Entonces, para mí es una herramienta como muy natural, que nunca ha tenido como mayor cuestionamiento ni complicación. Entonces, a medida que fui creciendo, me fueron interesando otras áreas, pero siempre el arte estuvo ahí como un apoyo, como un referente para ciertas cosas. Y de hecho, bueno, por eso mi primera carrera fue artes visuales. Entonces, en la presentación de hoy voy a hablar primero un poquito sobre lo que ha significado para mí el arte. Y para eso voy a poner ejemplos de algunos dibujos, trabajos de personas con las que he acompañado en talleres, en diferentes instancias. Y después me voy a enfocar en un proceso en particular, vamos a decir, que viví, que hice hace como 3 años, hace 3, 4 años en Francia, donde acompañé a un grupo de mujeres con fibromialgia en el hospital público de allá de Amiens, de la ciudad en la que vivían en esa época. Y en ese taller daba entonces danza terapia, daba meditación y daba expresión artística, que era como la última instancia donde la persona podía expresar y decir lo que sentía a través de diferentes técnicas artísticas. Por eso se llama Para Vivir Mejor, porque así se llamaba el taller. Y porque yo también en lo personal siento que el arte pues sirve para vivir mejor, independiente de si uno tiene estudios o no tiene estudios sobre el tema. Es como algo natural, vamos a decir. Entonces, primero, claro, esto de qué es el arte para mí. Esta foto, bueno, es la única foto que no está muy bien tomada, tiene como mucha sombra, pero la quise dejar igual, porque es de una persona, una señora a la que le di taller acá en el barrio, un taller de garabatos que hice hace un año. Y la quise poner como ejemplo porque pasa mucho que cuando nos enfrentamos al arte, hay muchos prejuicios acerca de que es necesario tener estudios, es necesario tener buena mano, saber un poco de historia para enfrentarse al arte. Y en lo personal, yo, en base a mi experiencia, yo siento que no es tan así, que todos tenemos como esta capacidad de crear y de expresarnos a través
de lo visual. Y que es algo también que viene de cuando somos niños. Cuando somos niños, en general los niños, cuando empiezan a darse cuenta de lo que les rodea, del mundo, de las cosas que hay alrededor, una manera de entender lo que ocurre alrededor es a través del arte, a través del dibujo, a través de diferentes tipos de grafismo que permiten como entender y apropiarse de lo que uno está viendo. Y eso lo vamos perdiendo con el tiempo. Hay como mucho prejuicio. Entonces me ha pasado mucho en muchos talleres que cuando empiezo y digo, bueno, aquí tienen lápices y hojas para dibujar, dicen, ay, es que no sé pintar. O, ay, es que dibujo feo. Siempre, siempre. La mayoría de la gente dice eso. Incluso a veces no quieren. Y es como, es que no tienes que saber dibujar, no tienes que estudiar, haz lo que te nazca. Entonces, este, por ejemplo, fue el primer dibujo de esta persona de un taller que di hace un año que, que me dijo eso, como de, ah, es que yo no sé dibujar, yo soy contadora. Tenía como esa idea como muy calzada en la cabeza. Entonces me hizo este y, por ejemplo, después a las 3, 4 sesiones hizo este otro. Entonces uno puede ver, por ejemplo, la diferencia entre el primero, que es como mucho más plano, más simple, vamos a decir, a este segundo, donde ya se ve como, por ejemplo, cómo juega con los colores, cómo juega con la profundidad, también a la hora de hacer el dibujo, eh, ella lo disfrutó mucho más que en el anterior. En el anterior había como una cosa de presión, como de tensión, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Aquí no, aquí ya era más como el disfrute del momento. Entonces, la idea con este ejemplo es dar a entender para mí, en base a mi experiencia personal, cómo el arte es algo a lo que todos tenemos acceso y que todos podemos realizar. Obviamente, si uno estudia, pues vas a tener quizás un poco más de profundización, vas a ser un poco más experto, pero de base es algo que todos tenemos y es algo que ayuda de manera natural o sirve mucho para expresar cosas que a veces quizás no podemos decir con palabras, para desahogar, em, para reafirmar, para comprender cosas que no siempre podemos contener como con la parte intelectual. Por eso también a mí me gusta mucho el arte. Este es un trabajo de un niño de este mismo taller de garabato, de hecho es el hijo de la otra señora, y lo puse por esto mismo de que los niños, yo por el mismo hecho de ser niños, tienen mucho menos prejuicio a la hora de enfrentarse al arte. Y eso también es muy bonito de ver y uno puede aprender mucho de ellos. Porque aquí, por ejemplo, en este ejercicio, la idea era, bueno, estábamos trabajando con garabato, haciendo diferentes tipos de garabato en cada sesión, y cada garabato servía como para trabajar una emoción distinta. En este caso, el garabato era para hablar sobre la rabia, qué era la rabia, cómo se sentía, y tenían que hacerlo, pintarla en una hoja de papel, después esa hoja cortarla en pedacitos, y con esos pedacitos, como a modo de puzzle, vamos a decir, transformar la rabia en otra cosa. Y este es el trabajo que él hizo. Y yo me acuerdo que, bueno, él tenía 8 años, tiene 8 años, cuando lo hizo no dudó ni un segundo en qué era lo que quería hacer. Agarró los colores, pintó, hizo puros rayones rojos y después lo cortó y pegó. Y aquí, si se fijan en el extremo derecho de arriba, hay una personita, que ese es él. Entonces habla de cómo él decía que todo este como mar rojo era la rabia que él sentía y ese era él en un extremo como mirando esa rabia. Pero a la hora de ponerlo en el papel, ya como que esa rabia la veía de otra forma, ya no al inicio como una cosa que explota, vamos a decir, a través del color, sino en este caso como un mar o una intención que él también podía manejar. En general, bueno, eso es como un comentario al margen. Cuando yo hablo de los trabajos de las personas, am, no me gusta mucho o cuido mucho de no dar como de no sobreinterpretar en base a lo que yo sé o lo que yo quizás infiero de lo que veo, sino que me baso principalmente en lo que la gente misma dice. Cuando ellos hacen sus obras, sus dibujos, sus pinturas, yo les pido a ellos que expliquen. Y entonces eso es lo que yo trato de transcribir así como lo más íntegramente aquí, para no meter como
mi interpretación, vamos a decir. En base a esta idea del arte, este es como otro ejemplo que quise poner de un taller que di ahora, este año, en Casa Meneses, en este caso para gente de la tercera edad, que eran más que nada mujeres, mujeres de ahí, del barrio de Santa Fe, mujeres em, que han vivido como condiciones difíciles y que como que en esta, vamos a decir, como última etapa de su vida, es como que se dan el permiso, se dan el espacio para tener un tiempo para ellas mismas. Entonces, por ejemplo, en este taller llegó esta señora, Salustia, ella tenía 70 años, 75, ella venía de Querétaro. Y me acuerdo que también la primera sesión hicimos igual un poco de danza para relajarnos, un poco de meditación y después entonces era dibujar como lo que sientes. Yo también no me gusta dar como muchas indicaciones más allá y eso también le cuesta a la gente como dejarse llevar. Entonces era como lo que sentiste en la sesión, expresarlo en la hoja. Y ella, yo me acuerdo que también se me acercó así como, ay, maestra, es que yo no sé dibujar. Es que yo he vivido toda mi vida en el campo y pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a dibujar de ahí? ¿Qué puedo decir de ahí? Entonces fue como, pues lo que usted quiera, lo que le nazca, como lo que le haga sentir bien. Y me dibujó esta piña. Entonces es bonito porque es su lenguaje en este caso, o sea, es em, ella plasma en sus imágenes, en sus trabajos, su contexto, el ambiente en el que creció, los elementos que ella conoce, y en base a eso, ella va armando un discurso de a poquito. Entonces, en esta primera sesión solo ocupó un pedacito de la hoja y era como muy tímida, vamos a decir, a la hora de presentar. Y este es de sesiones como 4 o 5 sesiones más adelante, donde ya ocupa como toda la hoja, ocupa más colores. Y en este caso, en esta sesión, que también fue de danza, de meditación, ella comentó después de hacer este dibujo, cuando lo presentó, que se había sentido muy bien, que había sentido como mucho bienestar y que había sentido se había sentido como envuelta como en una luz amarilla, como si estuviera como en un bosque, vamos a decir, como con mucha luz amarilla. Y en el medio ella pintó un órgano, estos cactus así, porque ella me decía que en Querétaro, donde ella nació, donde ella creció, habían muchos de estos órganos y que ahora entonces no, pues ya casi no hay. Entonces es como esta idea de relacionar como este bienestar que ella sintió con elementos que para ella son familiares, que para ella son reconocibles y plasmarlos entonces en este caso en el arte. Entonces con estos pequeños ejemplos, así como en general, la primera idea que quería dar sobre el arte em, era como presentar un arte mucho más ligado a lo cotidiano, a lo íntimo, a lo simple, no tanto un arte institucional, vamos a decir. Es ese otro arte, ese arte como, otra vez, que todos podemos realizar, ese arte es con el que a mí me gusta trabajar, vamos a decir, y del que yo quería hablar hoy en la sesión. Entonces, así como esta breve introducción de qué es para mí el arte y cómo lo utilizo en sesiones específicas, en acompañamiento. Voy a explicar ahora un poquito ya de manera más detallada cómo utilicé entonces el arte y los trabajos artísticos específicamente en un taller que di hace 4 años en Francia, en Amiens, que lo di en un hospital, en el hospital público de allá de la ciudad, y dentro del hospital, en un departamento, un centro que se llamaba Centro de Estudio y Tratamiento del Dolor, donde más que nada trabajaban con enfermedades autoinmunes. Y como las enfermedades autoinmunes son a veces un poco más complejas, era un departamento interdisciplinario donde había médicos, pero también había psicólogo, había psiquiatra, había, ¿cómo se llama? Fisioterapeuta. Y ahí entonces me colé yo. Fue la primera vez que trabajé con personas que tenían o presentaban una enfermedad evidente y fue la primera vez
que armé el taller como tal, este taller en donde trabajo con diferentes dinámicas y las voy entrelazando. En este caso, danza terapia en un primer momento, después meditación y después expresión artística. La idea del taller, como dice el título, era ofrecer un espacio, pues, para vivir mejor, para que ellas pudieran, estas mujeres con fibromialgia pudieran desahogarse, pudieran tomar contacto con sus emociones de otra forma, de una forma quizás como más libre, pudieran conocer distintas herramientas que les ayudaran quizás después también en su vida diaria, como la meditación, como el dibujo. Y siempre estuvo este cuidado como en no, vamos a decir, como no prometer una mejoría mágica, no presentarme yo como la que sabía todo, sino, ofrecerlo como una herramienta más en donde ellas eran, protagonistas, donde ellas eran las gestoras principalmente de este bienestar que se daba en el taller, y donde la enfermedad, vamos a decir, no iba a desaparecer, pero sí podía ser posible, vivenciarla, pues, de mejor manera. La fibromialgia, también yo honestamente no la conocía mucho, hasta antes de este taller. Y hasta ahora es también como una enfermedad, difícil de diagnosticar, porque no hay como un órgano específico comprometido, sino que la fibromialgia, compromete más que nada como el sistema nervioso, está relacionado con un sistema nervioso alterado que hace que cualquier pequeño dolor se sienta de una manera como mucho más, grande, y eso conlleva obviamente, altos niveles de estrés, de agotamiento, la gente no puede dormir, no puede comer bien. Entonces, todas estas mujeres que yo acompañé allá en Francia, eran mujeres que habían pasado por procesos así de doctores, de tratamientos, de procedimientos, de muchos años. Habían pasado muchos años en que no habían sido escuchadas, en que les habían dado tratamientos distintos, en que habían tomado medicinas y no les habían funcionado. Entonces, creo que eso también hizo que estuvieran como mucho más dispuestas a probar como esto, así como para ver si había como alguna otra alternativa que pudiera hacerles, sentir mejor. Era un taller que yo daba una vez a la semana allá en las instalaciones del hospital. Era un taller chiquito, eran 6 personas, 5 personas. También en general no me gusta que sean talleres como de mucha gente, precisamente para poder tener como una atención más personalizada dentro de. Y era una vez a la semana, y este taller duró un año y medio. Entonces también ahora voy a mostrar los trabajos de 2 mujeres a las que acompañé. Y son trabajos que, claro, van desde la sesión 1 o 2 hasta la sesión 30. Entonces es interesante también porque uno puede ver esa evolución reflejada en el papel, desde la primera sesión hasta la última. Son mujeres que no tenían estudios artísticos, eh, quizás sí como una apertura hacia el arte, ligada también como a la cultura ya de Francia o del lugar donde estábamos, pero, pero más que eso no. Y yo creo que por el mismo hecho otra vez de tener como esta enfermedad, vamos a decir, que llevaban muchos años padeciendo, les costó menos integrarse al inicio, como a las dinámicas. Ellas no llegaron con esto de: "Es que no sé dibujar", sino que al revés, como que inmediatamente quisieron empezar a experimentar para ver qué podía salir de aquí. Entonces, de este taller, hay 2 personas, 2 mujeres, de las que voy a hablar un poco sobre, su historia y sus imágenes. También a veces no me gusta mucho como, agregar agregar muchos elementos yo, sino que me gusta también dejar que las imágenes hablen solas.
Y creo que eso también es algo bonito que tiene el arte, como a través de los colores, a través de las formas, a través del contacto reiterado con las imágenes, eh, el arte comunica, siempre comunica. Y eso creo que a veces se nos olvida un poco, más allá de la parte como intelectual, de los significados que uno puede encontrar, de las relaciones, en la historia del arte, de los libros, de las definiciones. Hay una cosa del material, de la manera como se hacen los trazos, de los colores que se escogen, que cuando uno los ve, sí, resuenan de una manera particular en uno. Y yo creo que en la medida que uno pueda ir como familiarizándose cada vez más con ese lenguaje, es cada vez más fácil reconocer como ciertos mensajes, elementos que presentan. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta señora, Madame Petigny, ella se llamaba Ana, ella tenía, bueno, tiene como 65 años, ella llevaba ya con fibromialgia como 20 años. Eh, ella era enfermera, entonces también su pensamiento, su manera de pensar era como muy racional, muy concreta, muy ligada a resultados precisos, cuantificables. Entonces, aunque llegó aquí abierta como a lo que pudiera pasar, también tenía por otro lado como un poco de resistencia o de ansiedad acerca de cómo manejar o cómo interpretar todo esto que iba a ocurrir en las sesiones. Ella no llegó a la primera, llegó a la cuarta sesión. Este fue su primer dibujo, la primera, sí, el primer dibujo que hizo. Y en esta sesión hicimos igual un poco de danza terapia, hicimos después meditación. En cada clase yo voy dando un tema a trabajar en general. En este caso era imaginar que éramos una semilla, que la semilla iba creciendo, que nos transformábamos en planta, y yo les llevé una semilla a cada una, que es la semilla que ella pegó aquí en la parte de arriba de la imagen. Entonces, la idea era que entonces otra vez en la parte de expresión artística, que es la parte final de la sesión, ellas pudieran expresar lo que hubieran sentido durante la sesión, no sé si les hubiera venido a la mente algún recuerdo, alguna sensación, si tenían, no sé, alguna sensación de antes, lo que ellos quisieran. Ahí en ese sentido hay como completa libertad de que ellas puedan expresar lo que necesiten, lo que sienten en el papel, y después a la hora de explicar también tienen libertad de decir o de no decir, o de presentar y no presentar también. Entonces, en este caso, ella colocó la semilla en su cerebro, la parte de arriba es la cabeza, el cerebro, y hacia abajo se puede ver la columna vertebral en amarillo y hacia los lados las caderas en rojo. Esto yo lo digo porque ella lo comentó. Ella explicó su dibujo. Entonces ella explicó de que las caderas le dolían mucho y por eso las había puesto en rojo, de que la cabeza le dolía mucho y por eso también había pintado como estas líneas rojas alrededor. Que sí había llegado ella como a sentir un poco esta, esta sensación, vamos a decir, como ligera o este bienestar de relacionarse con la planta, de convertirse en planta. Si se fijan, donde está la columna abajo, hay como unas hojitas verdes que están enredadas en la columna. Sí llegó un poco como a imaginarse como planta, pero esa sensación de bienestar no pudo cubrir, vamos a decir, el dolor que ella sentía en ese momento. Están estas líneas azules, que me acuerdo que ella decía que eran como piquetes que ella sentía todo el tiempo en la columna. Entonces ella decía que entre el dolor de la cadera, el dolor de la cabeza, los piquetes de la columna, no había podido concentrarse lo suficiente como para llegar a esta sensación de bienestar, vamos a decir, de la que yo ofrecía o presentaba durante la meditación, durante la danza. Ella no tiene dibujo, no tiene estudios de arte, nada, pero a mí en lo particular me llamó mucho la atención desde un inicio como lo directo que son las imágenes que ella presenta. Y creo que tiene que ver también con su forma de pensar.
esta fue la sesión siguiente. Y lo mismo, es como muy, muy directa, muy frontal. No, creo que ni siquiera como que hace falta explicar mucho. En el caso de ella, como les decía hace un momento, ella venía de una formación de enfermera, tenía todo este pensamiento como muy concreto, muy racional, eh, y le frustraba mucho el hecho de hacer correctamente la danza terapia, hacer correctamente la meditación y no lograr ese bienestar que ella quería, así de una vez. Entonces, en este caso, el dibujo que hizo en la pintura tiene que ver con eso, otra vez, como con esa frustración que ella sentía y que estaba finalmente por sobre este bienestar que ella intentaba alcanzar. Me acuerdo que ella cuando pintaba al final de las sesiones, nunca dudaba como de qué pintar. Inmediatamente se ponía a hacer y agarraba colores y buscaba técnicas. Em, yo creo que también por la misma condición que tenía mucha necesidad de sacar. Allá en Francia, en Amiens, donde di el taller, bueno, yo en Francia en general, bueno, no sé si en general en realidad, pero en Amiens, en la ciudad donde estábamos, a veces no hay como mucha cultura de expresar las emociones. Lo que tiene que ver con lo emocional, está más remitido al ámbito personal, privado, y hasta ahí, de repente ni siquiera mucho. La gente como que no habla mucho de lo que siente, de lo que le pasa, sino que más bien prima como toda esta parte más racional. Entonces, por lo mismo, cuando hay espacios así, como espacios, vamos a decir, artísticos o alternativos, donde uno puede conectarse con sus emociones, yo por lo menos lo que vi allá era que la gente llegaba con mucha ansiedad de querer como decir, de querer sacar esto de que en otros espacios, no sé, por cultura, por familia, por herencia, no podía decirlo. Esta es de la sesión octava. Eh, En este caso, ella pintó con los dedos, pintó su cuerpo otra vez y, y lo mismo, yo me acuerdo que esta vez ella llegó diciendo de que le pesaban mucho sus brazos, que le dolían mucho sus brazos. Y se ve, se ven sus brazos aquí verdes, sus brazos grandes, y ese peso que sentía en los brazos le repercutía en la espalda. Entonces al medio se puede ver como esta línea roja de puntitos que es la columna vertebral. Otra vez, si se fijan, están las caderas, a los lados están como dos líneas rojas. Siempre era como las caderas, la espalda sobre todo en el caso de ella era siempre como el punto así de mayor dolor. Em, ella nunca tuvo ningún problema en explicar, en mostrar sus dibujos, sus pinturas, pero sí siempre estaba como esta ansiedad de, como de saber cómo, ¿y cuándo me voy a mejorar? ¿O cuándo me voy a sentir mejor? Pero aquí el arte le servía mucho a ella para desahogarse, para, como les decía antes, como sacar esto de que de estas emociones, estas frustraciones que en otras instancias, pues, no tenían cabida. También, la fibromialgia, en particular, en este caso, como les decía, que no tiene como un órgano específico comprometido, o el diagnóstico a veces es como un poco incierto, también puede ser muy incomprendida. Entonces, las mujeres con las que yo trabajé tenían en común eso, de que en sus familias como que no las entendían mucho, como que pensaban que estaban exagerando, que era un dolor que iba a pasar, por esto mismo de que no había como un diagnóstico preciso así sobre un órgano. Entonces, claro, el hecho de que pudieran llegar a este espacio, que pudieran compartir también impresiones con otras personas, eso también ya les daba mucho bienestar, más allá de los ejercicios artísticos, de la danza.
el hecho de sentirse escuchada y sentirse reconocida en lo que decía. En el caso de esta señora, por ejemplo, esta es la sesión 13. Y en la sesión 13 fue la primera vez en que ella dijo, y la primera vez que expresó también en su imagen, en su dibujo, que se había sentido bien durante la sesión, que realmente había sentido bienestar. Y se ve, o sea, y creo que no necesito yo como decir nada de lo que está ahí expresado. Ese día me acuerdo trabajamos con plumas, la idea era que la pluma está pegada sobre su cabeza, no sé si se alcanza a ver una pluma rosada. La idea de la pluma era, como considerar que la pluma era como un amigo que venía a verte, entonces bailábamos un poquito con la pluma, dejábamos que la pluma nos hiciera cariño, que la pluma nos diera amor, y después entonces hacíamos una meditación en donde reflexionábamos sobre este amor que habíamos sentido, y después entonces el dibujo, la expresión artística, en este caso con pintura. Y ella hizo esto, y dijo que por primera vez se había sentido bien, que el dolor había quedado como por debajo de este bienestar, que no había desaparecido, el dolor no desaparece, pero al menos puede manejarse, compensarse con otros estímulos, con otras instancias. Como les decía antes, esta señora, Anne, en sus imágenes, en sus dibujos, siempre fue muy, ¿cómo se dice? Muy directa y muy concreta a la hora de representar lo que le pasaba, lo que sentía. No se iba con rodeos, no se iba a ser abstracto, era como muy directa hacia lo que realmente quería expresar, quería dejar salir. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se alcanza a ver mucho el cuerpo, pero a la izquierda, la primera imagen es de una persona como en colores, en líneas de color piel, color como rosita, y la persona en la cabeza tiene una olla a presión, su cabeza es una olla a presión, y esa olla a presión está cerrada, y si se fijan en una parte de la cabeza del cerebro, está pintado de rojo, que ella decía que era porque ella sentía que todas estas emociones, este dolor, esta frustración estaba ahí guardado, a punto de explotar. Y ella dibujó clavo alrededor, estos como líneas negras, y ella también dijo que eran clavos, como por pues sí, este dolor que venía no solo de lo físico, sino también de toda esta contención emocional que ella sentía, en este caso, en la cabeza. Entonces, en la sesión, ella había empezado sintiéndose así, como con la cabeza así a punto de estallar. Después, si se fijan en la siguiente imagen, es la cabeza efectivamente estallando, o sea, la olla a presión estalla y salen como todas estas emociones hacia afuera, pero ella se dibuja sonriendo. Entonces ella dijo, yo me acuerdo que en esa sesión, de que se había sentido liberada, de que había podido como dejar salir por un momento estas emociones, esta frustración, este enojo, no sé, este cansancio afuera, y por un momento se había sentido más ligera. En la siguiente, se fijan en la que aparece la imagen con el corazoncito verde, otra vez está con la olla a presión en la cabeza. La olla de presión ya no está roja, ya no está a punto de estallar, pero ella parece triste. Y en la siguiente también está triste, y en la última ya está como término medio, entre triste y contenta. Y es porque ella, me acuerdo que contó esa vez de que, claro, ella había podido liberar sus emociones, su frustración, su rabia, pero después otra vez había vuelto a la dinámica de siempre, a guardar eso dentro suyo y aguantar para la siguiente sesión o para el siguiente espacio donde pudiera otra vez expresarse. Y eso ella lo plasma en el papel de una manera súper concreta y súper directa. Otra vez yo ahí nunca doy ninguna indicación de nada. Lo único que hago es como estimular el hecho de que se sientan lo más libre posible, como
trata de no pensar, eh, haz lo que te nazca del corazón, haz el dibujo para ti, no importa si no se entiende, cosas así. Y ella siempre fue muy, siempre estuvo muy segura de qué es lo que quería decir y cómo en sus imágenes. Entonces, otra vez, en estos dibujos, en estos trabajos, uno puede ver cómo el arte va mucho más allá de la imagen, de la línea, del color, y cómo el mensaje en este caso llega de una manera a veces como súper, bueno, para mí al menos como muy brutal, muy directa, que quizás tiene que ver también con toda esta emoción que ella tenía guardada adentro y esta necesidad de comunicar de alguna forma. Este también es otro de ellas. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en este, ya había logrado como desahogarse, sacar un poco su enojo, su cansancio. Aquí otra vez vuelve a sentirse frustrada. Ella, como les decía antes, como le costaba mucho separar, bueno, obvio que es difícil separar como el, el dolor del bienestar que uno puede encontrar momentáneo, vamos a decir, en ciertos espacios. Pero ella se ponía muy ansiosa y pensaba mucho las cosas. Todo el tiempo estaba analizando como, por qué son las sesiones de cierta forma, por qué me duele aquí, cómo puedo, sanar, más rápido. Y yo siento que eso también a veces la bloqueaba a la hora de relajarse y de olvidarse un poco de esa realidad durante la sesión del taller. Entonces, aquí otra vez sale ella con estas como no sé cómo se llaman, como estas rayitas así como que uno se hace cuando está enojado, y arriba está la nube de lluvia, esto de como cuando solo la lluvia te cae a ti y a nadie más, y abajo tiene esta línea café que era como un lazo que la estaba apresando, y ella está gritando. Entonces es otra vez esta misma imagen de sentirse atrapada, de sentirse frustrada, de no poder expresar, de no saber qué hacer también, después de todo este tiempo de tratamientos, de alternativas, de medicina. Aquí otra vez hay una pausa. En el caso de Anne, en sus imágenes, eh, también eso es interesante, no hay como una evolución lineal. De hecho, creo que ninguna persona tiene una evolución lineal. Pero en el caso de ella se puede como notar aún más como estos como ires y venires, que a veces se sentía un poco mejor, después otra vez peor, después un poquito mejor, después más o menos, después un poco mejor, después súper mal. Y así iban. Obviamente ligado en esta situación mucho a cómo se sintiera físicamente en cuanto a su enfermedad. También, obviamente, casos de personas que no tienen una enfermedad como de este nivel son distintos, pero esta idea de la evolución también en todo ámbito, en el ámbito artístico, en el ámbito de salud, que yo, como algo lineal, también creo que es algo como muy ilusorio, muy ideal, como que no existe como esta evolución lineal. Depende mucho de miles de factores, de la persona, de la situación, de la experiencia, de la contención. Y el caso de ella, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo sí se podía ver un avance, si uno lo veía a nivel global, pero no era un avance ¿cómo se puede? Como completo, así de uno, 2, 3, 4, sino que iba em, aumentando o decayendo pues, según las circunstancias. Entonces, en este caso, por ejemplo, otra vez ella se dibujó su cabeza, en esta ocasión, como un yunque. La cabeza es un yunque y ella está llorando. Yo creo que con eso pues ya no es necesario explicar mucho más. Lo que les decía hace un momento, ella era muy racional, muy analítica y claro, eso hacía que le doliera mucho su cabeza todo el tiempo y que eso como que refrenara estas otras sensaciones quizás como más ligadas a lo emocional o lo sensorial, que en su caso a veces le costaba más recibir o percibir. Y este es el último de ella.
esta fue la última sesión, que también uno podría pensar, claro, la última sesión del taller, ya van 36 sesiones, toda la semana, es una sesión como de cierre, de evolución, donde uno creció y aprendió. Y este fue su último dibujo, su última, bueno, su última obra, en este caso en plastilina. Em, en esta sesión, yo me acuerdo que hicimos un ejercicio de danza también, bueno, de moverse al ritmo de la música, y yo pasé por frente a cada una de ellas, tocándoles el rostro con mis manos. Les tocaba el rostro, eh, y sí, y les hablaba por su nombre. Y ella entonces, al final de la sesión, cuando hizo este trabajo en plastilina, ella dijo que la única persona que le había tocado el rostro en su vida era su mamá y nadie más. Y que entonces, pues sí, había sido como muy entre chocante y bonito al sentir que alguien más la tocara. Otra vez, esto también tiene mucho que ver con el contexto francés, lo que hablaba hace un momento, la parte emocional, la parte que tiene que ver con lo personal, con lo privado, casi no se muestra. Y donde yo viví en ese momento en Amiens, que es una ciudad al norte de París, la gente tenía mucho eso, de ser muy reservada, físicamente de no acercarse mucho, de no compartir mucho con el espacio del otro. eh, a la hora de hacer amigos, por ejemplo, costaba mucho las relaciones, no sé, tiene que pasar un año, año y medio. eh, entonces, claro, por ejemplo, yo me pude permitir como este lujo de tocarles la cara en la última sesión, cuando ya había pasado por todo un proceso de confianza, de conocimiento, de compartir entre todas. Y ella, claro, pues se hizo aquí llorando y de su cabeza explota como el cerebro otra vez. Y es esta mezcla que les decía hace un momento, esta mezcla como de de por un lado sentir como bienestar, pero por otro lado también como sentirse descolocada, sentirse como indefensa, de no saber qué sentir ante una relación así. Y eso lo plasmó de esta manera. Entonces, los trabajos de ella, de la señora Anne, los quise poner porque siempre me han emocionado mucho, como la capacidad que ella tiene o que ella tuvo de expresar lo que sentía en ese momento sin, pues, sin tener como ningún estudio específico de arte, sin manejar ninguna técnica en específico, sino solo dejándose llevar por lo que le pasaba en ese momento. Entonces creo que refleja mucho esta idea del arte como otra vez como un lenguaje, como un medio de comunicación al que todos podemos acceder, que está al alcance de todos. Y que es necesario y es importante cultivar porque ayuda, porque es necesario para poder expresarnos de otra forma y para poder como desarrollar o dar espacio a otras instancias que no sean tan solo las ligadas a lo intelectual, a lo racional. A veces nos quedamos mucho en la parte de la cabeza, de lo académico, de lo intelectual. Y el arte creo que también nos da oportunidad de irnos hacia otras áreas, hacia lo sensorial, hacia lo que tiene que ver más con las experiencias primeras, con lo emocional. Uy, ya van a ser las 12. Este lo voy a hacer bien cortito porque ya sé que me extendí mucho. Esta es otra persona, también del mismo taller, pero ella era completamente distinta. Ella nunca hizo cosas figurativas. Ella también tenía fibromialgia, bueno, tiene fibromialgia y también tiene endometriosis desde niña.
y tenía un bloqueo con el cuerpo. Sí, yo me acuerdo que como en la cuarta, quinta sesión, ella comentó de que ella no era capaz de dibujar su cuerpo, no podía. Y yo creo que tenía que ver como con esta idea como de rechazar un poco como su parte corpórea, como para defenderse quizás de todo esto que vivía como a nivel físico. Entonces ya, te lo voy a hacer mucho más rápido, sorry. En el caso de ella se llamaba Natalie, ella tiene 44, 45 años, y acá se pueden ver líneas, líneas rojas y negras. En sus primeros trabajos siempre hay rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro, ligado al dolor, el dolor que sentía. Ella tenía mucho dolor y mucha rabia, porque no, lo mismo, no era comprendida ni en su familia ni en su entorno, por lo que padecía. En la quinta sesión, me acuerdo que ella comentó al final de que ella había sentido paz y bienestar durante la sesión, que estaba simbolizado en este caso por el azul, pero el dolor siempre estaba ahí, que es la línea de arriba. El dolor no se iba. Acá ella se representó ella misma, su cuerpo, arriba está su cabeza, el círculo rojo es su cabeza. Es el dolor que sentía en su cabeza, en este caso otra vez el dolor concentrado en la cabeza. Y hacia abajo está el cuerpo, como, ¿cómo se dice? No lo dibuja, pero bueno, hace como formas que asemejan como brazos, piernas, y que tienen que ver con esta sensación de bienestar que ella asoció con el color amarillo, con el color azul. Acá, por ejemplo, ella decía que lo negro, cuando lo presentó, lo negro de abajo era el dolor. Y este elemento vertical que sube era ella tratando de surgir a pesar del dolor. En la sesión que trabajamos con plumas, no sé si recuerdan de la otra persona que salía sonriendo con su pluma en la cabeza, que era como la primera vez que se había sentido bien. En este caso, Madame de Silva coloca la pluma y coloca esta mancha roja alrededor, también dando a entender y explicando después de que sí había sentido otra vez bienestar, había sentido un poco de paz y todo, simbolizada o representada por el amarillo, el azul que aparece arriba, pero el dolor siempre estaba ahí. Y el dolor como constante, como este rojo, un rojo que no disuelve, un rojo que no esconde, un rojo que está en primer plano. Acá otra vez el negro es el dolor que no se va. Y abajo un mar, porque me acuerdo que esa vez trabajamos con las ondas del mar, las olas, imaginarse que está flotando. Y yo lo había sentido, había experimentado como ese bienestar, pero el dolor siempre estaba ahí. Entonces esa contraposición entre el bienestar y el dolor. Esta es ella. Aquí es primera vez que no hay rojo ni negro. Y este es su cuerpo, ella con los brazos abiertos. Su cuerpo esta vez en azul, porque se sintió tranquila. Y el amarillo a los lados era esta paz, este bienestar que sintió en la sesión. Aquí otra vez no hubo ni rojo ni negro. Me acuerdo que las compañeras, las otras mujeres, la bromeaban ya a estas alturas y le decían, uy, ya no estás ocupando ni rojo ni negro, ¿qué pasó? Y ella decía, pues es que me siento distinta. Y aquí lo refleja también. En este caso la línea también es más suelta, es más abierta. Otra vez simula agua, simula aire y el color puso azul y verde. Aquí vuelve el reloj. Esta fue una vez en particular que se cayó en el trabajo y le quedó doliendo las espaldas, como principalmente la zona de los omóplatos. Le dolían mucho los omóplatos. Y los omóplatos, ese dolor de los omóplatos son estas dos líneas rojas, como heridas que ella sentía en la espalda. Y el negro otra vez como esta pesadez. Esta es ella, de nuevo. Lo amarillo es el bienestar que ella sentía y el rojo, el dolor. Ella no tuvo estudios de arte ni nada. Ella pues, pintaba lo que sentía en el momento.
aquí de nuevo el paisaje, el fondo, es un paisaje, vamos a decir, con colores que quizás evocan más hacia el bienestar, hacia la placidez, amarillo, verde, azul del cielo, pero encima están las manchitas rojas, el dolor que no se va. Aquí ella decía que se sentía mejor. Ya no hay rojo y ya no hay negro. Y este es el último. Aquí ya termino. Esta es de la penúltima sesión. En el caso de ella, de Madame de Silva, ella fue súper constante. Ella no faltó a ninguna sesión, a casi ninguna sesión. Y, y ella se permitió abrirse mucho más a lo que sentía, a lo que experimentaba y tratar como de dejar de lado por momentos este dolor que inevitablemente seguía ahí. Pero la invitación del taller era eso, como aprender a convivir con ese dolor, con esta enfermedad en este caso, de una manera diferente, tratando de tener momentos, espacios como de desahogo, donde uno pudiera también como em, manejar esto del día a día de diferente manera. Entonces, en mi caso, la idea de esta presentación, de la sesión de hoy, era más que nada mostrar el arte em, desde este punto de vista como más íntimo, más sensorial, más ligado que podría decir lo humano, pero lo humano en el sentido como de lo que realmente uno siente en el corazón y no lo que pasa en la cabeza, para como recordar cómo pues es un lenguaje universal que todos comprendemos, que todos tenemos, al que todos podemos acceder y que es un lenguaje con el que a veces uno puede expresar mucho más que con las palabras. Eso. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, muchas gracias por mostrarnos esto. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para que te Dale. vean. Bien. Pues tenemos por aquí unas felicitaciones, por lo que dice, felicitaciones, Cata, por lo que estás haciendo. Puede ser de mucha ayuda, es un comentario que tenemos aquí en el chat Mm. justamente de esta sesión. Y pues dejo el micrófono, no sé si quieran comentar algo, Manuel, Jorge. Chicos, A mí me gusta mucho tu proyecto, Cata. Eh, y pues te felicito que hagas estas cosas porque conociendo tu formación más allá del arte, ¿no? La formación que tienes como antropóloga y el compromiso que puede, déjame pongo mis audífonos, que tienes pues, con este tema, ¿no? De, entre comillas, liberar a las mujeres del dolor a partir del arte. Se me hace un proyecto como muy interesante que, pues yo no conozco algo que se haga como de forma siquiera similar en estos espacios de mujeres enfermas o no sé si llamarles enfermas, sino en condición de fibromialgia, ¿no? Que es algo súper complejo para entender desde la medicina y mucho más difícil de entender desde otros espacios, ¿no? Mm, Eh, y esto que nos acabas de mostrar, pues es como eso que se necesita para poder entender qué es lo que pasa con estas mujeres que sufren estas mm, trastornos en el cuerpo, ¿no? Porque cada una de ellas tiene una condición, aunque la enfermedad es la misma, se manifiesta de una manera diferente para cada una de ellas. mm, Entonces, poder generar alguna política pública para atender a estas mujeres con estos padecimientos es muy complejo, ¿no? Y creo que este tipo de prácticas y de herramientas que mm, utilizas tú ayudan a entender un panorama o dan un panorama un poco más claro de lo que es el padecimiento de la fibromialgia mm, y de cómo podrían ser estos procesos de, pues no sé si llamarle sanación, pero por mm, lo menos sí de liberación de mm, una parte de este dolor, porque además de que sea un dolor físico,
pues trae toda una carga de señalamientos desde muchos ámbitos, el ámbito familiar, el ámbito laboral, ¿no? Donde yo conozco varias mujeres con fibromialgia y varias de ellas están económicamente activas y Ujú, algunas de ellas son sostén de su grupo familiar. Entonces, cuando tienen estas crisis, ¿no? Sí, y se ausentan de su centro laboral, es así como, ah, es huevona, no quiere ir, no sé qué, ¿no? Pero esto que tú haces ayuda a entender esta, este padecimiento y creo que el uso de la imagen como parte de este entendimiento de un padecimiento y de interpretar la imagen más allá de los cánones académicos intelectuales, mm, pues ayuda a un montón de cosas, a darle confianza a la gente para que la gente exprese sus dolores y sus sentimientos en algo que no saben hacer, ¿no? ujú, Que tienen este temor de decir, es que yo no sé pintar, es que yo no sé, nunca he hecho esto, ¿no? Esa confianza también creo que les libera de poder utilizar la imagen como algo que en palabras no se puede expresar o ujú, como algo que en palabras es poco comprensible para los otros, ¿no? Estas imágenes, estos dibujos, pues como dices tú, había muchos que no necesitaban la explicación porque era muy claro lo que estaba pasando, ¿no? Pero si ellas llegan a explicarle con palabras a un médico mm, eso que están sintiendo, seguro no lo entenderían, ¿no? mm, Porque es algo como muy complejo, que la imagen en este caso, pues da toda ese contenido, todo ese mensaje de las emociones y de los dolores que están padeciendo. A mí me gusta mucho y me hubiera gustado mucho que ellas situaran el dolor en un contexto más amplio, más allá del cuerpo, ¿no? Como en este otro cuerpo social, en donde mm, te digo, estos señalamientos, ujú, eh, cómo se sienten apartadas y desplazadas ujú, de ciertos contextos en donde son inútiles, ¿no? Porque no pueden cumplir como con estos roles normales de lo que implica ser mujer, ¿no? En los contextos en los que cada una de ellas se desenvuelve. ujú, eh, y en los contextos en los que cada una de ellas invierte su tiempo, ¿no? En algún trabajo. Yo tengo una conocida que en su casa, ella es ama de casa, ¿no? Y ella muchas veces cae en cama y es muy señalada porque no hace nada, porque no sé qué, ¿no? Entonces, eh, el uso de la imagen como para poder entender ese otro dolor que no es el físico, ¿no? Sino el emocional que te genera la sociedad porque no cumples con estos cánones establecidos por el rol que estés desempeñando dentro de esa sociedad. Eso es lo que a mí me hubiera gustado mucho ver. No sé si lo tienes o si lo has pensado como de esa manera para poder pues implementarlo en otros talleres ujú, probablemente, ¿no? Porque sí, estas imágenes que genera la gente con tu ayuda, pues sí, al final de cuentas tú les dices qué es lo que pueden plasmar, cómo lo pueden hacer, que les da las herramientas para hacerlo. eh, Creo que es algo que se debe de aprovechar porque pues muy pocas tienen ese espacio mm, al final de cuentas es desfogarse de algo pues que está ahí, ¿no? Que está ujú. como muy adentro de su ser. Y pues nada más, te felicito por lo que estás haciendo y espero que puedas tener acceso a muchos espacios en esta ciudad que cada vez está peor. Ay, sí, ojalá. Sí, no, así en cortito, sí, sí, lo que tú dices como del contexto así familiar, cultural, sí, sí lo he pensado. O sea, y de hecho, cuando ellas llegaban y durante la sesión o después cuando hacían sus trabajos o después en la parte como de compartir, sí hablaban mucho de pues, lo que sucedía en sus familias, con sus amigos. Casi no tienen amigas, por ejemplo, como que no.
por lo mismo, porque no entienden lo que tú dices, esto de que de repente un día se despiertan y les duele todo el cuerpo, eh, o de repente llegaban, es que no pude dormir y me tomé no sé cuántos analgésicos y al final me dolió dolor de panza y me fui por el baño y entonces no pude comer y mi esposo se enojó porque no hice el almuerzo. Todo eso sí, lo hablaban, pero creo que también son como cosas tan profundas que yo esto lo trabajé en un año y medio con la señora y yo siento que en ese año y medio recién logré como vislumbrar una capita de lo que ellas han vivido en toda su vida. De hecho, bueno, eso me lo dije, pero a la par de las sesiones yo llevaba un cuaderno de campo de cada una, precisamente también para que la interpretación que yo diera de los trabajos estuviera acorde con lo que ellas habían dicho en esa sesión y no se me fuera a olvidar o lo fuera a traspapelar y no pusiera, claro, como cosas mías. Pero sí, obviamente que es algo que me interesa, precisamente por lo que dices tú, también como para darle más visibilidad como a este tipo de estados, vamos a decir, no solo la fibromialgia, también el lupus o todas estas como enfermedades autoinmunes que a veces como que no, entre comillas, no se ven y que como dices, estas son como pruebas como concretas de lo que sienten más allá de la explicación médica. Y me pasó, de hecho, estar también en las consultas médicas, cuando iban con el psiquiatra. Ay, yo pensaba, o sea, si yo me siento frustrada de lo que veo, ¿cómo se sentirán ellas? Porque no, bueno, por lo menos en esa instancia particular en Amien, en ese hospital, el psiquiatra no, o sea, como que las escuchaba hasta cierto punto. Era como, ah, estos son tus síntomas, ok, tomas esto. ¿Te duele el estómago? No sé qué, ah, es que no hay otro. Es que no puedo pagarlo, no, es que puedes pagar con un vale aquí, otra acá, pero no hay más. Y ya, es como una cosa como muy fría, como muy práctica, donde ellas no encontraban como esta contención que necesitaban a la par del otro. Pues yo no quiero decir con esto que la medicina tradicional no sea efectiva y no sea necesaria. Obviamente que sí, pero creo que también es importante como esta otra parte como complemento, precisamente para ver la parte de las emociones, de lo cultural, que va más allá de solo el tema de salud así corporal. Sí, Gracias. Ah, perdón que... Sí, es que esta parte de lo emocional, de lo sensitivo, es creo que el fundamento de algo que puede ser todavía más impactante para ellas. Mm, Me refiero a, por ejemplo, crear políticas públicas, ¿no? sí, Al considerar que la fibromialgia es una condición que puede ser incapacitante para muchas mujeres, mm, debería de ser considerada no sé si llamarla enfermedad, pero un padecimiento sí, equiparable a una discapacidad, en donde ujú, estas mujeres que están en un contexto laboral, sea el que sea, ¿no? Que tengan alguna crisis, puedan tener más allá de una atención médica especializada, puedan tener, que sean sujetas de derecho ujú, laboral, ¿no? En donde no sea una condición para poder ser castigada o sí, despedida de tu trabajo, ¿no? Un montón de cosas que pueden ir más allá de esto. ujú, Eh, en la Cámara de Diputados ahora hay no sé si ya está en discusión, pero hay una propuesta de iniciativa de ley. Creo que ya está para las niñas nada más, para las niñas que tienen dolores menstruales, puedan mm, ausentarse de la escuela. Pero hay muchas mujeres, no recuerdo cómo se llama ese padecimiento, tiene un término médico, pero hay muchas mujeres que justo entran en una etapa como de discapacidad de varios días cuando tienen dolores menstruales. ah, endometriosis. Ujú, Endometriosis, exacto. ujú, La Cámara de Diputados está como en una discusión para reconocerla mm, como ujú, un padecimiento que incapacita a las mujeres para ujú, poder llegar a su centro laboral, ¿no? Y eso podría ser con la fibromialgia, pero ujú, desafortunadamente tú les hablas de la fibromialgia y muchas veces ni siquiera saben que existía, ujú, ¿no? sí, Entonces es toda pues sí, una labor de, de, de empezar a hacer con lo tuyo
algo que sea más Mm, visible, ujú, ¿no? Para estos contextos en donde se toman decisiones de, pues como hacer una política pública, ¿no? ujú. Ya Ay, me voy estaría a genial. callar, Sí. perdón. Gracias. Bien, pues tenemos por ahí otro comentario de Galaxy A10S y me gustaría mejor que lo dijera, ya que estamos aquí. Adelante, por favor, Galaxy A10S. ¿Aló? Allá, adelante. Ahí no te escuchamos, No te... Galaxy. Te escuchamos al principio. Ahora sí, a ver. A ver, Mm. ¿aló, Galaxy? No, Bueno, no se no. escucha. De ¿Por qué todos no lo modos, leemos mejor? sí, Y, y dice que... si a lo ah, mejor tiene algún problema de audio. bueno, aquí dice, lo bueno es que instancias como esta colaboran a tomar conciencia de lo que a algunas personas les toca vivir, con lo cual poder empatizar con ellas, comprenderlas, acogerlas, Mm, eh, poder integrarlas más a la sociedad, mm. como el mensaje que nos mandó. Lástima que no, que tenga problemas con el audio. Manuel, ¿algo que quieras comentar? Eh, tengo aquí, tengo aquí algunas notas que hice. Una es, bueno, obviamente pues conozco como muy de cerca el trabajo de lo que está haciendo Cata. Y eran dos como una pregunta, ¿no? El, o más bien una petición. Si podrías explicar, si nos pudieras explicar cómo es que fuiste encontrando tu método, porque pues nos mostraste esto de cómo utilizaste los dibujos, ¿no? Que es para ti el arte, la diferencia que tienes, ¿no? Pero también hay detrás un aspecto que creo que es importante, que es este, por llamarlo de alguna manera, como este separación que tuviste con lo académico, ¿no? Y cómo fuiste como tejiendo un método a partir pues, un planteamiento muy distinto, que es como el participar en un proyecto de investigación, o el hacer una tesis, o el estar motivada porque, no sé, vas a realizar algo, no sé, un artículo, no sé, un libro, no lo sé, ¿no? Pero creo que también el desarrollo de cómo es que fuiste descubriendo tu método, atraviesa también varias experiencias, no solamente el caso de estas mujeres con fibromialgia, sino pues también participación con infancias, participación pues también con personas que estaban como recluidas, ¿no? No es bueno, es, si nos pudieras contar cómo fue que descubriste tu método, ¿no? Y bueno, ese es un primer punto. Entonces, si quieres como contestarnos. Bueno, como dijeron al inicio, yo estudié artes visuales, estudié antropología. Siempre desde niña fui muy estudiosa. Me iba muy bien en la escuela, tengo muy buena memoria. em, y mi primera, ¿cómo puedo decir? Como mi primera parte así de la vida, no sé, estuvo muy ligada como a lo racional. Como que todo lo medía yo a través de los libros, de los exámenes, de lo académico. Porque también pues, tengo ejemplos de formación así de mi familia para atrás. Em, pero me pasó, ay, es que me pasaba mucho, bueno, he tenido como muchas crisis en mi vida. Eh, y por ejemplo, cuando me vine acá a México,
que eso fue después de terminar la universidad, después de terminar un magíster en artes allá en Chile. eh, en México, bueno, acá conocí otro mundo, otra manera de ver la vida, otra manera de relacionarse con las cosas, que no era capaz yo de, bueno, o para mí, no era capaz yo de expresar de manera o de explicar de manera racional. Y eso fue lo que me llevó, de hecho, a estudiar antropología. Entonces ahí otra vez traté como de, a través de lo intelectual, de lo racional, de explicar esto nuevo que estaba viendo. Pero finalmente me desbordó, como toda la realidad de la gente, la cultura indígena acá. Y de a poco me fui como no sé si desencantando es la palabra, pero como aburriendo un poquito de lo académico, no en el sentido de que no fuera necesario, sino de no verlo ya como lo único, sino de buscar otras cosas que complementaran como esta visión académica. Entonces, me acuerdo que para la tesis de antropología, yo hace mucho tenía ganas de trabajar con gente en la cárcel. eh, Me conseguí a través del Ibero del Departamento de Psicología ingresar al CEBAREPSI, que es el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, que está en el Reclusorio Sur, al ladito, que es para personas que han cometido, para hombres, que han cometido un delito, pero además tienen un padecimiento mental. A mí siempre me han llamado la atención los padecimientos mentales, como cuál es ese límite entre la persona sana y la persona enferma, quién determina eso. Y por ejemplo, para meterme ahí, yo necesitaba un pretexto, vamos a decir, porque yo veía que la gente, los chicos de psicología que iban a ir, que iban ahí a hacer sus prácticas, iban muy como en su afán académico de yo, psicólogo, voy a analizar al sujeto bajo ciertos parámetros, con ciertas herramientas, con ciertas tablas, y, y por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta que ahí en en el Cebarepsi, los presos, que supuestamente algunos tenían padecimientos mentales que hacían que no se dieran cuenta de lo que hacían, qué sé yo, eran súper hábiles y se daban cuenta de cómo los medían, qué herramientas utilizaban, y ellos entonces empezaban a manipular para que los vieran de cierta forma. Entonces, ahí fue cuando yo pensé, bueno, mi idea es poder como integrarme, vamos a decir, a la comunidad de reclusos sin que ellos sientan que yo los estoy midiendo o evaluando para poder como conocer un poquito más allá. Y ahí fue, por ejemplo, cuando yo pensé en el arte, cuando se me ocurrió entrar con el arte. Por esto de que para mí siempre ha sido una herramienta como natural que he tenido desde niña, con la que me siento muy cómoda y con la que puedo como idear un montón de experiencias, sesiones. Entonces me acuerdo que entré a la cárcel ahí con un taller de arte para, sí, un taller de expresión artística, así X, donde la gente iba como a pasar un rato finalmente, yo creo como a cambiar de tema, llevaba diferentes materiales, cada vez lo mismo, poníamos como un tema a trabajar para hacerlo, no sé, con papeles, para hacerlo con pintura, pero a través de esos temas mi intención era conocerlos a ellos un poquito más, sin que fuera como esta formalidad de la entrevista, del análisis, así como más académico. Entonces me acuerdo que los trabajos, no sé, por ejemplo, un trabajo era sobre qué te gustaría hacer cuando saliera en collage. Entonces, ahí ya, no sé, uno que quería ser cocinero y tener su propio restaurante, no sé qué, otro que solo quería estar con su familia. Pero lo bonito era que, como más allá de la actividad artística, se creó un espacio en donde ellos se sentían con la confianza de poder hablar de lo que eran y de lo que querían ser. Creo yo, hasta mi experiencia, que de una manera quizás un poco más libre, más honesta. Y eso, por ejemplo, me llevó como a entender, no sé si a entender o a verificar, vamos a decir, o corroborar que el arte como medio de comunicación es súper amplio y es muy rico y ofrece como muchos tipos de lenguaje y es accesible para todo tipo de personas. Me acuerdo que también ahí en la cárcel di este taller de arte, vamos a decir, plástico,
y también di un taller de teoría del arte. Y claro, la primera vez que yo daba en un lugar así, entonces yo ingenuamente llevaba mis clases preparadas sobre, ya ves, sobre Grecia, sobre Roma, sobre la Edad Media, y era hora y media, y en esa hora y media, no sé, ellos me escuchaban 15 minutos y los otros 45 minutos era pura discusión entre ellos, discutiendo acerca de si lo que yo había dicho estaba bien o estaba mal, acerca de sus puntos de vista, la información que ellos tenían. Y lo mismo, me acuerdo que al inicio me frustré porque dije, ay, no estoy haciendo mi clase, pero después me di cuenta otra vez que había abierto de nuevo como un espacio de comunicación a partir de, en este caso, del pretexto de la historia del arte, donde ellos también intercambiaban sus opiniones, sus experiencias, y eso me hizo ir afianzando cada vez más como el arte como una herramienta de, pues sí, de investigación, de análisis, para conocer al otro, para llegar al otro de una manera como más, no sé si decirlo así, como más amable, menos invasiva. Y fue por eso que también después lo fui retomando cuando trabajé con personas con fibromialgia o cuando me ha tocado trabajar con niños. He trabajado también con personas con, ¿cómo se dice? Con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad. En Francia me tocó trabajar con un grupo de personas con discapacidad y que además hablaban otro idioma. Entonces yo decía, ¿cómo me comunico aquí? El arte. Y era eso, era como llegaba yo, me acuerdo, con mis papelitos, con mis lápices. Al inicio me acuerdo que en ese taller de Francia yo no sabía hablar francés bien, entonces era todo como medio entre señas, pero cada una de esas experiencias me fue reafirmando de que el arte tenía un lenguaje que iba mucho más allá de las palabras, de lo académico, de un idioma en común. Esta como intención de crear, de construir algo nuevo, de construir algo juntos, de compartir. Eso es algo que he aprendido pues a través de la experiencia, más que nada, como de diferentes talleres e instancias que he realizado y que cada vez como que lo confirmo y lo, lo promociono más, vamos a decir. No sé si va por ahí. Sí, justo estaba pensando como en cómo es que estas estrategias de utilizar un recurso como el dibujo o la plastilina eh, nacen precisamente pues de un trabajo previo de observación, un trabajo Mm, previo eh, pues, las metodologías, a veces las herramientas las vamos adecuando a como lo que vamos también viviendo, ¿no? En nuestra experiencia, ¿no? No todos sirven como las mismas ujú, metodologías o el uso de lo visual, ¿no? Pero sí creo que precisamente pues, en un seminario como este de herramientas de uso de la imagen y del sonido, eh, pues lo que nos muestra es esta como relación que uno puede tejer a través del el uso de una herramienta y poder explicar algo o poder explicarse a uno mismo también cómo ha sido sus procesos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, como su experiencia en el mundo, ¿no? mm, Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y darte cuenta, pues, pues, que están estas condiciones sociales como las que hablaba Jorge, ¿no? De pues, desigualdad, de violencias de género, de imposición, de muchas veces de estas medicinas hegemónicas, y que tienes estos cuerpos que pues no son escuchados, eh, pero que tú de alguna manera en esta estrategia que tienes pues les das una voz y les das como una manera en que ellas puedan como visualizarse también mm, y explicar lo que decías en tus conclusiones, más allá de las palabras, que puedan explicar qué es ese cuerpo que tienen. Y eso creo que es como muy interesante de pensarlo, ¿no? ¿Qué son esos cuerpos?
que tienen, que tenemos, porque pues normalmente hablamos como de la corporalidad y no a veces se nos escapa como todo este proceso que la corporalidad es también un proceso es un proceso social, no es un proceso Ujú, de construcción, es un proceso de emocional, no es un proceso pues muchas veces muy violento de cómo se nos van moldeando o cómo podemos reprimir nuestro propio cuerpo por el color de piel, ¿no? Por la situación de edad, ¿no? Cómo va cambiando a través del cuerpo con la edad, ¿no? Va cambiando nuestro cuerpo, vamos a hacer, se va haciendo más flácido y todo esto tiene eh, el, creo que lo que plasmas aquí es que pues hay una estrategia con la cual pues muchos padecimientos creo que podrían como vivenciarse mejor si se incorporaran otro tipo de técnicas, ¿no? Pagadas, pagadas, ¿no? Porque Sí. justamente tienes esta discusión entre lo Mm, tradicional, lo alternativo, ujú, entonces es una discusión entre pues lo positivo, ¿no? Lo más crudo de este pensamiento, pues, pues ya de un arte, pues, si puedes decirlo como lo dijiste en la presentación varias veces, ¿no? De un arte como muy formal, muy riguroso, pero mm, también de un lado médico sumamente riguroso, sumamente ujú, cerrado, que inclusive, pues, podríamos hablar, y tienes como información sobre pues, los medicamentos. Pues los medicamentos son experimentos también sociales, ¿no? ujú, O sea, sí. los medicamentos no, eh, son experimentos sociales, ¿no? Mm, Entonces, y también son elitistas, ¿no? Dividen, no para todos están, ¿no? Pues, están los doctores simis en las colonias más populares y no están en Tecamachalco, por ejemplo, ¿no? mm, Eh, y precisamente pues tienes como este otro tipo de estrategias que pues, es un tema pues, que creo que es importante como tomarlo en cuenta, lo que dice Jorge, para políticas públicas, ¿no? ujú, Un caso, ¿no? Por ejemplo, pero podrían ser muchos otros más. mm. Bueno, eso, no sé si alguien más quiere decir. Perdón, que hasta a mí me parecerían esos dibujos una autoetnografía, ¿no? Algo bastante Ujú, sí. interesante, ¿no? Pero además una autoetnografía con otros niveles, en lo Mm, emocional, o sea, niveles que son más difíciles tal vez como de expresar en palabras, ¿no? No lo sé. Me parece muy, muy rico. Yo quería preguntarte más bien cómo es la metodología para trabajar ahí en lugares como tan distintos, ¿no? Digo, estás en un hospital en Francia, pero también estás en un reclusorio, pero también estás con mujeres en Santa Fe, pues de clase popular, no sé si indígenas o no, pero ujú, no me quedó muy claro eso, pero bueno, o sea, ¿cómo es al final esas metodologías de adaptación? Entiendo que el arte es universal, ¿no? Y que ujú, tienes ujú, como tu idea de planteamiento a partir de lo que ellos sienten, ¿no? Y que también, aunque no lo quieras ver tan enfocadamente académico, a mí sí me parece que tiene mucho potencial, ¿no? ujú. Digo, No, sí, sí. por supuesto que Ujú, está en un rollo como más multidisciplinar, ¿no? ujú, ujú, Digo, para que se pueda como explotar a grandes rasgos, ¿no? Porque si nos quedamos solo en el lado tal psicológico, o antropológico, o sociológico o artístico, pues eso también nos puede como delimitar hasta ciertas las metodologías, ¿no? Entonces, la idea ujú, es como complementar para tener tal vez distintos niveles de análisis que nos permitan ujú, obtener más cantidad de datos o etcétera, ¿no? Dependiendo de ujú. lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, no sé si queda claro un poco, ¿sí? Sí, a ver, te respondo y me dices si, si la tiene o no. Sí, obvio, yo tengo una metodología, em, tengo como una, por decirlo así, como una plantilla de base, en donde siempre que presento el proyecto, em, pongo estas herramientas que voy a utilizar, que hasta ahora siempre han sido, las que más han funcionado son estas tres, que es la danza terapia primero,
después la meditación y después la expresión artística, en un espacio más o menos de 2 horas. Al final hay un momento para conversar, pero obviamente eso em, lo voy adaptando según las personas con las que voy trabajando. Por ejemplo, en un inicio era yo también mucho más rígida en ese sentido, como de la plantilla es así, el tema es este, el tiempo es aquí y se acabó y no hay más. Pero de a poco he ido como flexibilizándome más y sensibilizándome más en relación a con quién trabajo. Entonces, por ejemplo, ahora este último taller que di, que fue, claro, en el Centro Meneses, fue con la gente del pueblito de Santa Fe, con personas de la tercera edad, que eran más que nada mujeres. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, empecé con danza terapia, que danza terapia es mover el cuerpo un poquito, pero son mujeres de más de 60 70 años, muchas con padecimientos, no sé, pues, dolor de tobillos, de cadera, de que se les hizo el hombro y no se lo colocaron bien. Em, entonces me acuerdo que yo empecé la primera clase como, entre comillas, como muy rápido, porque igual es suavecito, pero les pregunté después y me dijeron, no, es que me dolió un poco la cabeza, no, es que me sentí un poco mareada, entonces dije, ya. Por ejemplo, ahí a partir de eso, después desde la segunda clase, hacemos primero un precalentamiento antes de moverse un poquito, después la danza, después otra vez un precalentamiento como para que no quedaran tan en caliente, pudieran entrar a la meditación, después de la meditación otra vez hacíamos un calentamiento antes de ya pararse para dibujar. Entonces hay como sí hay obviamente una base científica, eso sí, no lo niego, y hay todo un análisis detrás, eh, un análisis que está también basado como pues en mis estudios de antropología, en mis estudios de arte, esta manera también, como decían ustedes, como de, por ejemplo, de observar a las personas, cómo se mueven, qué les gusta, qué no les gusta, eso también obviamente viene de la antropología, entonces en base a eso voy adaptando, quizás hago la danza un poquito más corta, la meditación un poco más larga, de repente me acuerdo que había un grupo que no le gustaba mucho pintar con témpera, entonces bueno, vamos al pastel, vamos a los papeles de colores, pero a la hora de presentar el proyecto sí tengo como una base como muy, vamos a decir, concreta y específica, donde coloco como los objetivos, qué se va a tratar en cada clase, qué música voy a colocar, cuál es la finalidad de esa sesión, cuál es el tema de esa sesión, pero lo que sí es que tengo como muy presente de que todo eso puede modificarse durante la sesión misma. Y eso es algo que he ido aprendiendo como a lograr con la experiencia. Como que me he dado cuenta que mientras más, o sea, sin salirme de ese molde de base, pero mientras más pueda como flexibilizarme, vamos a decir, dentro de ciertos límites, es mejor. Y lo otro es que siempre busco que, ¿cómo se dice? Que la persona no sienta que yo le estoy imponiendo un método, sino que ella puede como descubrir ese método para sí misma. Entonces ahí también trato como de no ser muy impositiva, de dejarlos hablar a ellos más que a mí, por ejemplo. Me gusta mucho observar. Soy muy de, soy muy de observar y de decir poco. Por lo menos al inicio, precisamente para no condicionar, para no crear expectativas, como que trato de que la persona misma vaya como buscando su camino. Y en base a eso, a cómo se va moviendo, ahí yo voy como ajustando ciertas cosas. Pero sí, obvio que hay, no es al azar, vamos a decir, o sea, hay como un, un análisis, un estudio, claro, en base también al tipo de población, las características de las personas, qué puede ser mejor, qué es más apropiado, y en base a eso, claro, se presenta como el proyecto. Y te pregunto eso también porque, por ejemplo, yo no sabría cómo hacerlo, ¿no? Más bien como metodológicamente ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, Mm, lo tuyo ha sido formación y además el trabajo en campo que te ha ido ujú. ayudando a moldear mejor, digamos Sí, que esas terapias, esas actividades que realizas, ¿no? Bueno, vamos a abrir el micrófono a ver si alguien más quiere participar. Eh, iPhone de Teresa, Galaxy A10S otra. vuelve a comentarnos y nos dice, ¿Quién bravo, es Galaxy Cata, no sabemos A10S? quién ¿Por es. qué no Dile que dice? prenda la Escribe cámara. o por último por comentario, escribe quién es, porque yo creo que es alguien que me conoce, pero no sé quién es.
Escribe Es el ma- mensajito quién eres, aunque sea así para saber. No, que guarde el anonimato, que sea Galaxy. Ah, no. es que es Jorge Martínez en su otro celular. Eso, No sé. Galaxy, no, Ya. no reveles tu identidad, por favor. Bueno, ¿alguien más? Tenemos aquí a Emati, iPhone de Teresa. Déjame ver. Eh, mira, es tu mamá, Cata. ¿Mm? Ah, es Soy tu yo, mamá, Cata. dice, ¿Es soy mi yo, Cata, mamá? la mamá. Ah, ¿viste? Ah, tenía que ser No, pero siempre, Este, linda. siempre es bueno sentir ese apoyo de la familia. yo quiero mencionar Sí. algo en lo que alguien más se anima. Manuel mencionó algo bien interesante en su participación y lo repitió 2 veces y yo quiero repetirla otras veces más. Que no sea gratis, ¿no? Sí. A veces siempre se piensa y quienes están como en este otro lado creen que hacer arte o enseñar o transmitir o como le quieran llamar, ¿no? Mm. Alguien que se dedica al arte tiene como esa, no sé si responsabilidad moral de hacer las cosas por amor al arte, ¿no? Ujú, Y no, o sea, realmente no, lo vemos mucho en este seminario, a lo mejor y no ha salido, y quiero resaltarlo, no ha salido esta cuestión de tanto de la economía, pero sí, o sea, a veces creen que hacer fotografía, creen que hacer video, creen que hacer lo que sí. tú haces es como de, pues, no te cuesta nada, ¿no? O sea, es arte, ¿no? Y se cree que el arte debe de ser gratuito. Sí, sí, pero no para quien lo comparte. Mm, Debe ser gratuito para quien lo recibe, no para quien lo comparte. Para ujú, quien lo comparte debe de haber una retribución y una buena retribución, porque implica muchas cosas, implica ujú, mucho, mucho esfuerzo y mucho conocimiento previo, ¿no? Que si cualquiera que escucha tu presentación va a decir como de, mira, pues es bien fácil, ¿no? Pero pues no, no es fácil. O sea, desarrollar un método de enseñanza o de compartimiento del conocimiento lleva un montón de años y lleva, como dices tú, un montón de frustraciones, este, muchas dificultades para poder entender los idiomas y otras cosas, ¿no? En el caso de los que estaban en reclusión, pues no es mm, fácil irse a parar frente a 50 20 o a 3 personas que están en reclusión, ¿no? ujú, Porque son condiciones como muy, pues muy difíciles, siquiera para poder entrar, ¿no? A este espacio. Entonces, mm, sí, yo creo que sí, esto que haces tú y esto que hacen muchos de los que han estado aquí, pues debe de ser muy bien retribuido económicamente. Hay que alzar la voz. muy bien, te ha dicho. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? iPhone de Teresa. Supongo que es alguien que se llama Teresa. ¿No? ¿Nadie? Tocayo. No, pues la verdad es que creo que han estado muy completas las preguntas de Manuel y tuyas, porque al final estamos como tratando de abordar y de entender de distintas maneras estos, ¿no? Más allá de los casos, sino lo que implica todo ello, ¿no? Mm, Y no solo para las personas, sino también para los creadores, ¿no? Como tu caso, Catalina, donde estás como creando esto a partir de lo que tú sabes, de lo que tú aprendiste de tu formación, ¿no? No es como tú lo dices, es algo planeado que se va adaptando. O sea, no es como llego y a ver qué se me ocurre, ¿no? Lo cual también mm, implica creatividad, implica, pues, conocimiento, ¿no? Encauzamiento, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, creo que, no sé si quieran decir algo ya para que vayamos terminando la sesión. Yo tengo nada más un punto. ¿Por qué el, qué es este rol que, por ejemplo, tienen las mujeres, ¿no? ¿Qué te has enfrentado con que gran parte de los cursos o sesiones que ujú, ofreces, los hombres no participan, ¿no? ujú, Por lo general son como más mujeres quienes tienen como una mayor, eh, pues, asistencia, seguimiento, ¿no? ¿Cuál es tu lectura que tú das
a esta como distinción de, pues, de género que puede haber. Mm, mm. Bueno, yo lo voy a decir desde mi experiencia personal, o sea, no quiero como sonar así, ¿cómo se dice? Como dar como grandes verdades o esto es blanco, es negro, es solo como a partir de lo que yo he visto. Em, Creo que bueno, principalmente en Francia y acá en México, donde me ha tocado trabajar, em, la mujer tiende como a cargar mucho. No digo que el hombre no cargue, solo digo que lo maneja distinto, culturalmente hablando. Pero a veces se espera que la mujer cargue mucho y se guarda todo. No tiene Mm. como espacios de contención. Entonces está la mujer que es ama de casa, que trabaja, que cuida a los hijos. Me acuerdo, por ejemplo, eran los de las señoras de la casa Meneses, me decían, ay, pues yo crié a mi hermano, yo crié a mi hijo, ya crié a mi nieta, ahora me toca un espacio para mí. Y eran casi todas así, y es como algo natural, algo Ujú, esperable. O ujú, esto, por ejemplo, como lo que decían ustedes de en el caso de las mujeres que tenían fibromialgia, que había una que tenía endometriosis, a ella le cuestionaban mucho el hecho de que por ser mujer no tuviera hijos. Era ujú. como, pues es obvio, si eres mujer, tienes que tener hijos, tienes que estar en tu casa, tienes que cuidar de tu familia. Entonces, siento que como que, no sé, estoy pensando, es que Sí, sí. no quiero decir que los hombres no son sensibles, pero Ujú, yo creo que los hombres se conectan con sus emociones quizás de otra forma o las manejan de manera distinta. A veces las mujeres somos más intensas, para bien o para mal, sentimos mucho y ese sentimiento como que a veces no tiene muchos espacios para, vamos a decir, para explotar o para salir. Entonces, casi siempre, claro, me ha pasado que cuando ofrezco talleres así, las primeras que llegan son mujeres. Y ujú, son mujeres así como con ansias de compartir, de querer ser escuchadas, porque tienen como esta carga que ellas mismas también asumen, o sea, obviamente desde que son niñas, asumimos, también yo, de tener que ser como muy buenas en muchos ámbitos al mismo tiempo. Entonces me acuerdo, por ejemplo, hace poco di un taller aquí cerca de la casa, en Linda Vista, y lo mismo, yo tenía como planificado otra vez, como toda mi metodología así exacta. Y la primera sesión fue pura conversación. O sea, eran 6, 7 señoras de 50, 60 años, hablaban. Y yo trataba como de, dulcemente, como de cortar la palabra para empezar la sesión. No hubo caso. Hasta que al final me di cuenta que necesitaban eso ahí. Solo sacar y que despotricaban contra el vecino y contra el esposo y contra el hermano y fue todo así como catarsis, sacar. Y ya después de ujú. eso, como de haberse vaciado, a la siguiente sesión ya pudimos empezar a trabajar. Entonces creo que a veces las mujeres se guardan mucho y son capaces también de aguantar mucho. Se dice, por ejemplo, que la fibromialgia tiene que ver con eso, tiene que ver con personas. De hecho, por ejemplo, la fibromialgia en general se da en mujeres, no se da tanto en hombres. Y se dice, bueno, emocionalmente, que la fibromialgia tiene que ver con que no te das el espacio para decir que no, con que cargas con mucho. Entonces, cargas, hasta que el cuerpo ya no aguanta más y su manera de protestar es a través de la fibromialgia, como de ya para, así como. Entonces, no sé, creo que tiene que ver por ahí, quizás tiene que ver, estoy pensando, quizás puede también tener que ver con una cosa social en el sentido de que es como más normalizado o más mejor visto que una mujer vaya a un taller así de emociones a que un hombre. Puede que un hombre también tenga ganas de ir a un taller así, pero sí, vale, van a decir, ah, tú que eres debilucho, que no sabes aguantar, que estás entre puras mujercitas. Creo que también va por ese otro lado, como que está como esa disyuntiva en el caso de los hombres, porque me ha tocado trabajar con hombres que en un inicio son como más reservados, como más a la defensiva en general, y después se abren, pero de otra forma. Los hombres en eso
creo, con los que me ha tocado trabajar, son a veces más simples y más directos como a la hora de expresar lo que dicen. Las mujeres creo que cargan muchas cosas de distintas áreas, de distintas historias al mismo tiempo. Entonces, creo que por un lado está como toda esta cosa social de la mujer como multifacética, y por otro lado también se acepta un poco que ellas puedan como tomar este tipo de talleres o instancias para desahogarse. Como en el caso de hombres creo que no, pues sí, no es tan bien visto. Una vez, por ejemplo, di un taller así, pero más relacionado con un gimnasio, por ejemplo. Ahí di Ujú, ejercicios de bioenergética y meditación, pero dentro de un gimnasio. Y en el gimnasio ahí eran todos hombres los que iban al taller. Entonces creo que también está como esa cosa cultural, como de los roles, como hasta qué ujú, punto la ujú. mujer tiene permitido como mostrar sus emociones a la vez que las carga así por infinidad de años, y por otro lado el hombre tiene que ser el macho recio, que aguanta, que sostiene, y pues se lo guarda y lo sacará, no sé, por dónde, creo, como algo por ahí. Pues ahí tienes todo un tema. Muchísimos Sí, temas para seguirle, también. muchísimos temas. Pues bueno, no sé si alguien más quiera decir algo o cerramos. ¿Yo puedo o Es- no? Adelante, escribe, por favor. Adelante, señor. Señor, ya. Bueno, no sé, es que está la cámara apagada, no sé. Sí, sí, está la cámara Ese, apagada. ese es mi joven, papá. Mi joven, papá, mi papá me Mm. mima. joven, Sí, joven, por sí, favor. sí. Joven, No, exacto. es que yo creo que lo que acaba de decir Catalina está muy asociado a una cuestión, como muy bien ella lo dijo, a una cosa cultural, sobre todo en Mm, los países más latinos, donde el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser ujú, el que sostiene todo. En general, entre los hombres no nos contamos muchas cosas que son más íntimas, las mujeres en ese sentido son mucho más dialogantes entre ellas, mm, y nos limitamos a expresar nuestras emociones. Y esa cuestión nos priva de poder conectarnos con nosotros mismos y eso interfiere en muchas cuestiones que también nos permitirían, en la eventualidad que eso lo pudiéramos resolver, conectarnos con todo el mundo de mejor manera. mm, Entonces, es muy importante ver de qué manera se pueden idear fórmulas, no metodología, o a lo mejor metodología, pero fórmulas que nos permitan al sexo mm. masculino poder establecer un Está vínculo bueno. con los demás mucho más fluido, más empático, eh, eh, más dinámico, etcétera. Bueno, ese era un comentario, ¿no? Eso, Gracias, señor joven. señor Muchísimas joven. gracias, Enrique. Ya, ya. Mm, No sé si alguien más quiera decir algo antes de cerrar la sesión. Es que eso que Este, acaba de decir el joven es bien interesante porque es la construcción de la masculinidad, ¿no? ujú, sí, sí, sí. De todos estos que muchas sí. veces, curiosamente, viene de las mujeres. Pero No, bueno, eso es no, otro. y es que sabes que también tiene que ver más con un contexto de pues violencia que estamos como viendo en los últimos pues estos últimos días, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió en el CCH, ¿no? Mm, Este joven hombre masculino, ¿no? Los incel, las violencias contra las mujeres, ¿no? Creo que hay una cuestión ahí de eh, pues un vínculo desde la parte masculina que hace falta como hablar de las emociones y reconocerlas y encontrar otras vías pues para expresarlas, ¿no? Porque justo lo que comentabas tú también en la presentación, Catalina, cuando las señoras que reprimían estas emociones, las consecuencias que esto tenía en el cuerpo. Y lo Ujú, que vemos también es que del otro lado, del lado masculino, también hay una represión muy fuerte pues, sí, de varias cosas, ¿no? Y que muchas de esas terminan en violencias extremas, ¿no? mm, Y creo que eso es como un punto muy importante que tenemos que reconocer, ¿no? A veces nuestra falta
del lado masculino de hablar de las emociones, ¿no? Eh, y lejos de reprimirlas en toda una serie de estigmas sociales, ¿no? Que pues, se nos inyectan desde niños, ¿no? Mm. Pero bueno, no sé, alguien más, Sonia Herrera, no sé si gustas como comentar algo, Galaxia 10, ya para cerrar la sesión. Pues hola a todos. Lamentablemente, no tiene mucho que me conecté. Apenas leí el mensaje que escribiste anoche, Katy, perdón. Mm, Y pero pues lo poquito que estoy entendiendo estuvo muy interesante. Perdón, mm. para ver Gracias. esta plática va a estar, se va a subir al YouTube, al canal de YouTube del Mm. Departamento de Ciencias Sociales y Políticas para que con calma lo pueda ver. Ok, Asimismo, Sí, en ahí este momento estamos transmitiendo en el Facebook también del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero y también como más instantáneamente podría como, ahora que terminemos, pues regresarlo para verlo. Pero ujú. bueno, de que va a estar, va a estar. gracias, Sí, ahí la compartimos. Ujú. gracias. Yo invitaría a Cata a que escriba un artículo sobre esto, sobre este proceso. Tengo que Sería escribir un muy... libro. Yo le Puedes, invitaría a que hiciera una tesis. puedes escribir una tesis, eso era lo que iba a decir, puedes escribir Sí, una tesis de doctorado sin problema. sí, tengo que ver dónde Este, calzarla nomás. sí, pues Pero sí. es que es un proceso bien interesante y hay Mm, muchos temas como los que acabamos de decir ahorita al final, que pues pueden salir ujú. sin problema, ¿no? Sí, me acordé, perdón, un cachito nomás, sobre esto que estaban hablando de la masculinidad. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo con hombres es la de la cárcel. Ahí sí trabajé con puro hombre. Y ahora que ustedes estaban hablando, me acordé de que, por ejemplo, había un sector, bueno, el Cebarepsi, el reclusorio donde yo trabajé, estaba dividido en dos partes. Uno donde estaban las personas como con enfermedades mentales más avanzadas, vamos a decir, y otro donde las enfermedades mentales eran menores, que en realidad en muchos de esos casos no eran enfermedades mentales, o sea, el tipo se había como hecho pasar un poquito por loco para meterse ahí y ya. Y principalmente había muchos jóvenes ahí. Y me acuerdo de que, por ejemplo, estos jóvenes tenían un grupo donde se dedicaban a dibujar, pero a dibujar para entrenarse para hacer tatuajes. Y esa era su familia dentro del lugar. Entonces ahí, por ejemplo, el arte servía como para pertenecer a este grupo, para tener Para afianzar una rudeza masculina. exacto, pero también había una cosa como de contención, de protección, ¿cachai? De ser parte, de no estar solo dentro de ese recinto. Pero claro, en esos dibujos, lo que dices tú, no se buscaba expresar lo emocional, sino que se buscaba la técnica. ¿Quién hacía el mejor dibujo? ¿Qué tipo de técnica utilizaba? ¿Cómo experimentabas, vamos a decir, con el lápiz para lograr la sombra de tal forma y no de tal otra? Pero aún así servía igual como comunicación, solo que de otra forma. Entonces ahí se puede reflejar como esta idea de lo masculino de la que hemos estado hablando también, de cómo se trabaja pues desde otro lugar, a Ujú, diferencia de lo femenino. ujú. Eso. Sí, totalmente, Muchas totalmente. gracias. Pues ya para, antes de despedir la sesión, me gustaría que Manuel nos hablara de la próxima sesión que Ujú, vamos a tener, por favor. Bueno, la siguiente sesión vamos a tener la oportunidad de escuchar a Sandra Rosenthal y a Jesse Lerner sobre su trabajo de La piedra ausente, este documental de, el traslado del monolito que encontraron en Coatlinchan y que pues está ahora afuera del Museo de Antropología, ¿no? Algunos dicen Tlaloc, otros dicen que no es Tlaloc, ¿no? Pero es un trabajo que eh, pues bueno, nos ha costado un poco como poder llegar a encontrar un día para realizar la sesión, pero pues finalmente el ujú. próximo miércoles vamos a tener esta sesión, va a ser presencial allá en la Universidad Iberoamericana. Va a ser si no me equivoco, es no va a ser en la mañana, va a ser en la tarde.
Me parece que es a las... ay, no tengo bien ahorita aquí el horario, pero bueno, va a ser después de las 3 de la tarde. Entonces los esperamos allí en la Universidad Iberoamericana, va a ser presencial, la proyección del documental, van a estar los realizadores y pues vamos a tener ahí un vino y algo para la convivencia y la convivencia. Así que pues bueno, pues... Los esperamos y ojalá puedan acompañarnos y bueno, pues si nos vemos entonces ese día. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Nos vemos. Chao. Adiós.